80% de los latinoamericanos que llegan a los 60 años tienen menos de lo equivalente a $100.000 ahorrados para su jubilación. Deja que ese número se asiente dentro de ti por un momento. No porque quiera que sientas vergüenza, sino porque quiero que te sientas despierto. Quiero que sientas el golpe frío y clarificador de la realidad, porque ese golpe, ese momento preciso de claridad incómoda, es lo único que alguna vez me salvó. Y lo digo de manera literal. Me salvó la vida. Salvó los años que me quedaban. Salvó mi dignidad. Y puedes salvar los tuyos también, si estás dispuesta a sentarte aquí y escuchar lo que estoy a punto de decirte sin parpadear, sin descartarlo como pesimismo y sin aferrarte a la mentira cómoda de que las cosas se van a resolver solas de alguna manera. Mi nombre es Marcos. Tengo 60 años. No soy un gurú. No soy una personalidad de las redes sociales vendiéndote un curso, una mentoría o una fórmula milagrosa. Soy un hombre que pasó la mayor parte de 3 décadas haciendo exactamente lo que la sociedad me ordenó hacer, subiendo exactamente la escalera que me pusieron en las manos, confiando exactamente en las personas que me dijeron que confiara. Y aún así terminé, a los 68 años, completamente, totalmente y devastadoramente en quiebra. No metafóricamente en quiebra, no ligeramente endeudado. Me refiero a las llamadas en medio de la madrugada. Me refiero a las conversaciones con abogados sobre qué se podía salvar y qué no. Me refiero a contarle a mi esposa, la mujer que había estado a mi lado durante 31 años, que la jubilación que habíamos planeado, el futuro que nos prometimos el uno al otro a lo largo de miles de noches tranquilas y cenas de cumpleaños y largas travesías por la carretera, había desaparecido. Todo. Desaparecido. Y luego quiero contarte lo que pasó después. Porque a los 73 años me encuentro dentro del 1% de mayores patrimonios de este continente. Y no llegué ahí por suerte. No llegué heredando dinero, ni ganando algo, ni tropezando con un golpe de fortuna. Llegué tomando una decisión que la mayoría de las personas que miran de frente sus 60s y 70s tienen demasiado miedo de tomar. Tomé la decisión de dejar de vivir como si mi vida estuviera terminando y empezar a vivir como si estuviera, por primera vez, genuinamente comenzando. Pero antes de decirte cómo llegué ahí, necesito contarte todo lo que condujo a la caída, porque sin entender la caída, la resurrección no significa nada. Crecí creyendo en el sistema de la misma manera que un niño cree en la permanencia de sus padres. No lo cuestionas, no lo examinas. Simplemente aceptas que está ahí y que te protegerá si sigues las reglas. Y yo seguí cada una de ellas. Me gradué, tomé el trabajo corporativo, me puse la camisa de la empresa, estreché las manos correctas, asistí a los congresos y sonreí en los momentos correctos, y mantuve mis ambiciones calibradas a lo que era aceptable, ascendible y seguro. Pasé años dentro de las oficinas acristaladas del centro financiero de la capital, despertándome a las 5:30 de la mañana, enfrentando 2 horas de tráfico infernal en el periférico, llegando a casa después de las 8 de la noche, con la cabeza llena de hojas de cálculo y mi familia ya dormida. Cada mes, religiosamente, depositaba una parte de mi salario en el fondo de pensiones privado, que mi asesor bancario me vendió con todo el entusiasmo de alguien que gana comisión por eso, garantizándome que ese dinero crecería protegido y que en el futuro tendría un ingreso complementario cómodo. Consulté con planificadores financieros que tenían diplomas enmarcados en sus paredes y sillas de cuero caras y una manera de hablar que hacía que todo sonara terriblemente complejo y sin embargo perfectamente bajo control. Diversifiqué. Puse en fondos de renta fija. Puse en AFP y en planes privados de retiro. Compré el departamento en el barrio correcto de la ciudad, no porque lo necesitara en ese momento por esas razones, sino porque eso es lo que hacían los hombres responsables y previsores en sus 40s. Y yo era, ante todo, responsable y previsor. Perdí cosas. Quiero ser honesto sobre esto, porque es una de las partes más dolorosas de lo que cargo. Perdí la obra escolar de mi hija cuando tenía 9 años,
porque había una revisión trimestral que no podía reprogramarse. Perdí largas noches con mi esposa, porque llegaba a casa demasiado cansado para estar presente de ninguna manera significativa. Me sentaba a la mesa del comedor y mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente ya estaba en la reunión de mañana, ya calculando, ya preparándose, ya interpretando el teatro interminable y agotador de la ambición corporativa. Me decía a mí mismo que era temporal. Me decía que había una línea de llegada y que una vez que la cruzara, una vez que hubiera acumulado suficiente, una vez que el número de jubilación en mi cabeza se alcanzara finalmente, cobraría todos los momentos aplazados y la presencia aplazada y la alegría aplazada, y viviría, por fin, plenamente y sin reservas. Eso fue lo que me dije durante 30 años. Eso fue lo que me mantuvo obediente y disciplinado y marchando hacia adelante. La promesa de una vida que siempre estaba esperando, siempre un poco más adelante. Cumplí 61 años y sentí, por primera vez, que estaba genuinamente cerca de esa línea de llegada. Los ahorros se veían respetables, el departamento estaba casi pagado. El planificador financiero en quien confiaba desde hacía 18 años corrió las proyecciones en su oficina una tarde de octubre de un martes y se recostó en esa silla cara y me dijo que, si continuaba en la trayectoria actual, estaría en excelente posición para una jubilación cómoda a los 65. Y salí de esa oficina sintiendo algo que no había sentido en años. Sentí alivio. Sentí que el sacrificio había valido la pena. Sentí que la vida aplazada estaba finalmente a punto de ser reclamada. 18 meses después, llegó el golpe que ningún planificador financiero incluye en las proyecciones. Cumplí los 60 y recibí el aviso de ajuste del seguro médico privado. En América Latina, las aseguradoras privadas pueden aumentar las primas entre 80 y 120% cuando cumple 60 años, amparándose en el mayor riesgo estadístico. No es una exageración. Es la regla del mercado. Y fue exactamente lo que ocurrió. La mensualidad que pagaba para mí y para mi esposa prácticamente se duplicó de la noche a la mañana. Y ese aumento, sumado a una complicación de salud que requirió cirugía y tratamiento prolongado, consumió en 18 meses una reserva que tardó 12 años en construirse. Y aquí está lo que nadie habla, lo que los planificadores financieros con sus sillas de cuero y sus diplomas enmarcados nunca incluyen en las proyecciones. Los costos de salud en América Latina, para alguien entre los 60 y 65 años, incluso con un seguro privado de calidad, pueden consumir entre 15 y 30 mil dólares al año fuera del plan, dependiendo del país. Esa es una estimativa conservadora. Y cuando ya estás operando con un colchón de ahorros que acaba de recibir un golpe significativo, ese número no parece una línea de partida. Parece una herida. Y llegó el segundo golpe. Mi esposa y yo habíamos planeado vender el departamento en la capital y mudarnos al interior, a esa casa en el campo de la que siempre hablamos cuando llegara el momento, lejos del ruido, lejos del smog, lejos de ese ritmo que te tritura por dentro sin que te des cuenta. Contábamos con el valor del inmueble como parte significativa del puente hacia la jubilación. Y el mercado inmobiliario en nuestra zona, por razones completamente fuera de nuestro control, se había movido de maneras que hicieron el momento devastador para nosotros. Vendimos en el momento equivocado, y todo aquello con lo que contábamos que estaría ahí cuando lo necesitáramos, todo aquello alrededor de lo cual habíamos construido esas proyecciones, o se había evaporado, o había sido consumido, o simplemente no había rendido de la manera que nos prometieron que rendiría. A los 68, no estaba solo luchando. Estaba acabado. Miraba un déficit que ningún recorte de gastos iba a resolver. Había hecho todo bien. Había seguido cada regla. Y el sistema al que le había dado mi obediencia, al que le había dado mis 30s, 40s y 50s, me había fallado de la manera más completa y humillante imaginable. Hay una calidad particular en la desesperación de un hombre al final de sus 60s que acaba de descubrir que su plan no funcionó. Es diferente a la desesperación de un hombre joven enfrentando el fracaso, porque el joven todavía tiene la moneda del tiempo. Puede reconstruir, puede pivotar,
Puede absorber la pérdida y comenzar de nuevo con décadas extendidas frente a él como una especie de garantía. Pero a los 68, la narrativa cultural predominante es que no estás reconstruyendo, estás sobreviviendo. Estás gestionando el declive. Estás haciendo las paces con menos. Cada mensaje que la sociedad envía a un hombre o una mujer al final de sus 60 que ha enfrentado la ruina financiera es un mensaje de disminución silenciosa. Reduce, simplifica, acepta, arréglate. Sé agradecido por lo poco que queda. Y quiero ser honesto contigo sobre cómo eso se siente desde adentro. Se siente como ser borrado mientras todavía estás de pie en habitación. Se siente como si todos ya hubieran escrito el final de tu historia y te hubieran entregado el guión y esperaran que simplemente lo ejecutaras con dignidad. Me negué. Esa es la manera más simple en que puedo decirlo. Me negué. No en voz alta, no dramáticamente, no con alguna gran declaración o un momento de inspiración cinematográfica. Fue más silencioso que eso. Sucedió un martes por la mañana en febrero, sentado en una mesa de cocina en una casa que ya no nos pertenecía completamente, tomando café malo porque habíamos dejado de comprar el bueno, y tomé una decisión tan simple y tan completa que cambió toda la arquitectura de todo lo que vino después. Decidí que no iba a aceptar la narrativa que me habían entregado. Decidí que la experiencia, el conocimiento, los fracasos, las habilidades, las relaciones y el juicio que había acumulado a lo largo de 68 años de vida no eran reliquias de una vida terminada. Eran activos. Los activos más valiosos que jamás había poseído. Y a diferencia de mi fondo de pensiones, nadie podía quitármelos. Quiero explicar algo sobre la identidad, porque esta es la parte que la mayoría de la gente se pierde. La mayoría de las personas que enfrentan la ruina financiera en sus 60 intenta resolver un problema financiero. Buscan vivienda más barata, buscan trabajo de medio tiempo, intentan encogerse hasta llegar a la seguridad. Y no hay nada de malo en recortar gastos, y no hay nada de malo en ser práctico, pero si todo lo que haces es encogerte, te vas a encoger. Lo que entendí en esa fría mañana de febrero fue que mi problema no era principalmente financiero. Mi problema era que había estado operando bajo una identidad que ya no me servía. Había sido un empleado corporativo. Había sido un hombre que seguía las reglas de una institución. Y esa identidad, obediente, deferente, institucional, era precisamente lo que me había hecho vulnerable a todo lo que me trajo a esa mesa. El cambio de identidad fue este. Dejé de ser alguien que trabajaba dentro de sistemas que otras personas habían construido. Y empecé a ser alguien que construía sistemas por su propia cuenta. Sé que suena abstracto. Déjame hacerlo concreto. A lo largo de mi carrera, había acumulado 37 años de experiencia en un dominio específico. Tenía relaciones que había cultivado durante décadas. Tenía conocimiento sobre cómo funcionaban las industrias, sobre cómo se tomaban las decisiones en los pasillos de las grandes empresas latinoamericanas, sobre dónde estaban las ineficiencias y dónde se escondían las oportunidades. Un conocimiento que casi nadie menor de 50 años comprende verdaderamente. Porque lleva tiempo ver esas cosas. Lleva fracasos y correcciones, y una larga exposición a la manera en que el mundo realmente funciona debajo de su presentación superficial. Tenía todo eso. Y lo había estado tratando como trasfondo, como contexto, como el escenario de una carrera que ahora había terminado. Dejé de tratarlo como escenario y empecé a tratarlo como motor. Comencé a hacer consultoría. No de la manera desesperada y atropellada en que algunas personas lo hacen, cuando están tratando de cubrir gastos. Me refiero a consultoría con la autoridad y la selectividad de alguien que sabe que su conocimiento es escaso y genuinamente valioso. Rechacé trabajos que no respetaban mi tiempo. Construí relaciones con fundadores y ejecutivos más jóvenes que necesitaban exactamente el tipo de reconocimiento de patrones y sabiduría institucional que solo viene de décadas de exposición. Y cobré en consecuencia. Porque una de las cosas más importantes que aprendí durante esos primeros 2 años de reconstrucción
fue que las personas que más necesitan lo que tengo para ofrecer no están buscando un descuento. Están buscando a alguien que haya estado donde ellos van y haya regresado con un mapa. Y esa persona vale mucho dinero para tener acceso. También hice algo que al principio se sentía profundamente incómodo. Me volví implacable sobre cómo gastaba mi tiempo y mi dinero. No de una manera tacaña, no de una manera que disminuía la calidad de vida, sino de una manera profundamente intencional, profundamente examinada y profundamente alineada con lo que realmente importaba. Dejé de gastar dinero en la actuación de la riqueza, en las señales y los marcadores y el teatro social de parecer una persona exitosa, y empecé a gastar dinero solo en lo que generaba o alegría genuina o rendimientos genuinos. Esa distinción parece simple. En la práctica es una de las disciplinas más difíciles que jamás he ejercido, porque todos estamos condicionados, todos nosotros, a gastar dinero de maneras que son fundamentalmente sobre gestionar la percepción de los demás en lugar de la realidad de nuestras propias vidas. Y esto es lo que ocurrió cuando empecé a hacer eso. No de la noche a la mañana, no en el primer año, que fue genuinamente difícil de maneras que no voy a fingir lo contrario. Pero en el segundo año, la práctica de consultoría estaba generando ingresos que no había visto desde mis años corporativos de mayor apogeo. En el tercer año, había tomado parte de esos ingresos y los había desplegado en activos de maneras más educadas, más directas y más intencionales que cualquier cosa que hubiera hecho con los planificadores financieros y sus portafolios diversificados. En el quinto año, había reconstruido no solo estabilidad financiera, sino riqueza genuina, estructural y autodirigida. Y en mi 73º año, existo en una categoría que la mayoría de las personas que me conocieron a los 68 se hubieran reído al mencionar. No porque encontré un atajo, sino porque finalmente, a los 68 años, dejé de ser obediente y empecé a ser estratégico. Quiero decirte algo directamente ahora, porque creo que es lo más importante que diré en todo lo que te he contado hoy. Si tienes 50, 60 o principios de 70 años y estás leyendo el guión cultural que dice que tus mejores años quedaron atrás, necesito que entiendas algo fundamental sobre ese guión. No fue escrito para tu beneficio. Fue escrito para hacerte manejable. Fue escrito para mantenerte disciplinado, pequeño y enfocado en el declive, en lugar de en el enorme, legítimo e insustituible valor que cargas. Tu experiencia no es un premio de consolación. Tus fracasos no son evidencia de derrota. Son la educación más cara que jamás recibirás, y cada lección en ellos es ahora un activo que un joven de 25 años no puede comprar a ningún precio. Los sistemas de pensiones que los estados y los bancos vendieron a tu generación durante décadas fueron construidos sobre supuestos sobre el comportamiento del mercado, la expectativa de vida y los costos de atención médica que eran optimistas cuando se escribieron y son peligrosamente inadecuados ahora. La AFP, el Fondo de Jubilación Estatal, el Plan Privado de Retiro, todos operan bajo una lógica que no contempla la inflación real que destruye el poder adquisitivo año a año, ni el costo médico que se dispara justo cuando más lo necesitas, ni la longevidad que te puede hacer vivir hasta los 90 con recursos calculados para los 72. Si estás sentado sobre una cuenta de jubilación, esperando que te sostenga durante los próximos 25 o 30 años, no estás siendo prudente. Estás jugando a la ruleta rusa con el resto de tu vida y llamándolo un plan. Deja de esperar. Ese es el mensaje. No dejes de esperar hasta el año que viene. No dejes de esperar hasta que el mercado mejore, o hasta que las cosas se sientan más estables, o hasta que tengas más confianza, o hasta que el momento se sienta correcto. Deja de esperar hoy. Deja de esperar ahora mismo, en este momento, porque la mentira más peligrosa que las personas que están envejeciendo se dicen a sí mismas es la mentira de que habrá un mejor momento para comenzar. No existe un mejor momento, solo existe este. Y cada día que pasas, interpretando el teatro del declive gestionado, cada día que aceptas la identidad disminuida que la narrativa cultural está tratando de entregarte, es un día de vida real, irreemplazable,
¿Qué estás entregando? Tienes algo que ningún joven tiene. Tienes una comprensión plena, compleja, imperfecta y ricamente texturizada de cómo funcionan realmente las cosas. Tienes la capacidad de leer una sala, de reconocer patrones, de ver más allá de las curvas que las personas más jóvenes ni siquiera pueden encontrar. Tienes relaciones y credibilidad y conocimiento institucional que tomó décadas construir y que no puede fabricarse ni acortarse. Tienes, si eres honesto contigo mismo, haber sobrevivido cosas que habrían quebrado a una versión más joven de ti. Y todavía estás aquí. Eso no es un accidente, no es suerte. Es evidencia de un tipo particular de fortaleza y resiliencia que si dejaras de disculparte por tu edad y empezaras a apalancarte en ella, puede ser la base de algo extraordinario. No te estoy diciendo que reconstruir sea fácil. No te estoy diciendo que no habrá días difíciles, días en que el viejo miedo regresa, días en que la distancia entre donde estás y donde quieres estar se siente demasiado ancha para cruzar. No te estoy prometiendo un camino cómodo, te estoy prometiendo un camino real. Y te digo desde el ventajoso punto específico de un hombre que estaba sentado exactamente donde estás, tomando café malo en una mesa de cocina en febrero, con todas las razones del mundo para aceptar el final que le habían escrito, que la decisión de rechazar ese final es la decisión más consecuente que jamás tomarás. A los 68 estaba en quiebra. No solo financieramente, sino en términos de la historia que me había contado sobre quién era y de lo que era capaz y lo que merecía. Y a los 73, soy la prueba viva de que esa no era la historia final. Construye en tus propios términos. Construye ahora. Construye con todo lo que tienes y todo lo que sabes y todo lo que has sobrevivido. Porque la vida que todavía te está esperando no es una versión más pequeña de la que planeaste. Es algo que todavía no has imaginado. Y vale absolutamente, irrevocablemente, la pena construir.